¿Qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Iván Santiago. Muchas gracias por venir. Estoy muy contento que estén acá con nosotros. Pido así ya comenzar este desayuno. Primero agradecerles muchísimo su disposición, su puntualidad, también por supuesto la apertura. Ya estamos platicando, pues igual llevan pocos eventos todavía en asistencia en los últimos meses, últimos casi 2 años, así que es un gusto poder compartir un rato entre amigos, amigas y por supuesto salir con un aprendizaje, con información interesante para nutrir lo que va a ser el siguiente año. Gracias por hacer un hueco a una agenda que está llena, ¿no? Es temporada de agenda llena y corazones contentos, así que justo por eso les agradecemos también que se hayan dado el ratito de participar esta mañana. Como ustedes saben, y como el título de la invitación lo decía, pues justamente es poder conversar, escuchar a 2 expertos en la materia económica para intentar, ¿no? Tener mejores decisiones, estar un poco más frescos en la visión que viene en el 2022, que como todos los años siempre es de retos, siempre es de oportunidades. Finalmente venimos, pues sí, de años complicados, de crisis históricas, y justo un poco la intención es introducirnos en eso, que ya está muy dialogado, todos estamos muy conectados gracias al tema digital y a todos los noticieros, personalidades que seguimos en redes sociales. Finalmente, bueno, el poder platicarlo juntos, escucharlo viva voz, puede ser también una herramienta muy sólida. Así que, bueno, personalmente agradecer a Blackpool Advisors justamente por hacer esta organización, este evento. Le agradezco la oportunidad de poder hacerlo juntos. Iván Santiago, que es el CEO de Blackpool Advisors, que va a estar tomando la palabra en un momentito más. Agradecer también a la Universidad de Anáhuac Puebla, justo por también ayudarnos en la convocatoria y pues en tener con nosotros también al doctor Fernando Vera, que va a estar también platicando con nosotros acerca de sus puntos de vista. También pues, agradecer, por supuesto, a amigos todos muy especiales, por supuesto, pero sin duda siempre a los representantes de los organismos empresariales, a los representantes de la industria, de los comercios y servicios en Puebla, que estén presentes también. Para mí es muy relevante. Agradecer a nuestra anfitriona, querida Olga Méndez, presidenta de Canilac. Gracias por estar con nosotros. Rubén Furlo, presidente de Coparmex, muchísimas gracias, estrenándose hace algunas semanas y también con muy buenas perspectivas. Y nuestro amigo también Miguel Brito, presidente de la Asociación Textil de Puebla de Tlaxcala y también el comité organizador de Texiltex. Gracias por estar con nosotros. A todos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Y pues yo no voy a redundar mucho justamente en lo que hemos pasado económica y socialmente en los últimos tiempos, sino más bien de dar la palabra a nuestros 2 expertos. Me ayudan nada más con la siguiente diapositiva. Esto venía en la invitación, por si no lo leyeron, solamente hablar un poquito más. El doctor Fernando Vera, justamente tiene el doctorado en Economía por la Universidad de Texas, consultor de ONU y OEA a nivel económico-social, investigador asociado en la Universidad de California en Berkeley. Actualmente pues es investigador y también catedrático de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, conferencista internacional. También ha participado en el gobierno federal justamente como consultor del área de economía y comercio y muchas otras cosas que bueno, pues obviamente nos dan una sólida perspectiva de los temas económicos. Gracias, doctor Vera. Iván Santiago Valderas, que es fundador y director de inversiones, además de ser el CEO de Blackpool Advisors, es trader profesional, asesor en inversiones y manejador de fondos, colabora
ha colaborado históricamente en muchos medios, especialmente citamos al financiero Bloomberg. Su firma es la primera en Puebla de estar regulada y autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como asesor de inversiones independientes. Y algo importante es que desde 2006 comenzó con esta aventura, arriesgando lo más delicado, ¿no?, que son los fondos familiares. Entonces tiene una larga experiencia en estos puntos, justamente por el tema de las oportunidades. Pues es importante, ¿no?, poder compartir esta visión. Te agradezco mucho, Iván, también por estar con nosotros. Sin más, pues le doy la palabra a nuestro querido doctor Fernando Vera. Gracias. Bueno, buenos días. Quisiera mostrar un poco de información de cómo estamos, de las condiciones de la economía. Creo que ya todos sabemos cómo estamos. Ya tenemos esta idea, la peor crisis económica que hemos tenido en los últimos 90 años. ¿Por qué? Esta es una idea totalmente personal que la podemos platicar, que podemos discutir. Malas decisiones de política en muchos sentidos, de la actual administración federal. Déjenme continuar y ahorita rebate en este punto. La pandemia, obviamente, todo el mundo, y mala política fiscal, digámoslo de otra forma, y cómo se manejó eso que tuvimos de repente. Esta es información, que por cierto, antes de que se me olvide, algunas imágenes las tomo de Google. Esta también es un poco de información de Banorte y algunas otras fuentes. ¿Cómo está el crecimiento del PIB? ¿Cómo estuvo el año pasado? Estados Unidos una recesión, 3.5, la eurozona también 6.5, México, por eso decíamos que las peores crisis económicas que hemos tenido desde 1932, 8.3 es increíble, ese nivel de caída del PIB, pero China pues no le fue tan mal, bueno, es relativo, tenían tasas de crecimiento de 8%, bajaron 2%, están preocupados, pero bueno, ahorita les platicamos. ¿Cuál es la expectativa para este año? Por lo menos para México, salir de esa crisis, y para el siguiente año ya también, a lo mejor regresar a esos crecimientos un poco más mediocres del PIB. China regresa otra vez 8% de tasa de crecimiento. Europa, bueno, Estados Unidos, que es lo que más nos interesa, 6.4, que son expectativas para el siguiente año, ya más o menos queda un poquito más tranquilo. La siguiente, por favor. Esta es información de Banorte y la pongo porque nos relaciona mucho con respecto a nuestro estado. Ustedes saben que Puebla es de los que depende mucho de la industria automotriz, y esto es la producción de vehículos ligeros en México, la caída totalmente fuerte, hay muchas condiciones, no podemos detener mucho, pero mejor vamos a las siguientes, por favor. Más o menos cómo estamos, si ya estamos logrando crecer o no. Esta es información de México, cómo vamos. La pongo también porque es una página sin fines de lucro que se la recomiendo, es bastante interesante, hacen buenos análisis. Lo que nos dice prácticamente es que estamos a niveles del 2016 con respecto a la tasa de crecimiento del PIB. Apenas estamos tratando de salir y ahí se ve un poco lo que fue la caída bastante fuerte. En la siguiente, exactamente por qué la crisis, como decíamos, es una estimación personal. Los elementos, no quiero volver a recordar todas sus clases de macroeconomía, pero bueno, los elementos básicos de una economía, inversión. Esto no se dio la caída del PIB por inversión, por la pandemia. Lo que estoy tratando de decir es, se dio la caída del PIB antes de la pandemia en México. Y aquí se ve claramente, esto es en la tasa de inversión como porcentaje del PIB. Aquí ya sé que a lo mejor no se alcanza a ver, es desde 2019, yo me recuerdo el segundo trimestre, ya se ve un poco la caída. Viene la pandemia y obviamente todo se paraliza. Y bueno, también podríamos platicar muchísimo. La cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hay historiadores económicos que mencionan esto. Dentro de 50 años, la gente va a decir, y de repente llegó un presidente y canceló eso. Y a lo mejor ustedes lo van a platicar con sus nietos, pero ¿de verdad se hicieron eso? Sí, lo cancelaron, hicieron otra cosa. Y, bueno, no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, pero eso simplemente fue una señal de inversión, se cayó totalmente. Ya más o menos estamos saliendo, entonces en realidad estamos estables con respecto a la inversión. Esto es nada más un elemento. La siguiente, por favor. Los elementos de una economía, ustedes lo saben. ¿De qué depende la inversión, el gasto del gobierno,
el comercio está totalmente paralizado por cuestiones de la pandemia y el sector externo. Con respecto a lo que implica el gasto de gobierno, lo que el gobierno actual dijo es: no contrataremos más deuda, no más gasto, y lo peor es que lo están haciendo. Déjenme elaborar un poquito en este sentido. Todos los otros gobiernos, cuando se dieron cuenta que teníamos una pandemia, me refiero a los otros países, lo que hicieron es empezar a gastar para salir de esa situación. Y aquí lo que dijimos es: no vamos a gastar porque ya había prometido que no vamos a gastar. Entonces, ¿cómo vas a salir? No vas a salir. Ese es tal vez el problema que estamos viendo actualmente. La siguiente, el detalle con esto es: se está gastando en algunas cosas que son necesarias gastar. Por ejemplo, el dinero público destinado a programas de pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores es necesario. Digo, yo también ya soy viejito, ya necesito una pensión, ya tengo canas, y es un sector en donde se tiene que invertir. Pobreza es otro tema que podríamos hablar todo el día, pero bueno, es necesario. El problema, de acuerdo a esta fuente, insisto por eso de la fuente, se está gastando en eso. Estos son los presupuestos, el gasto aprobado y el ejercido y lo que se está proyectando. El problema es que no sabemos de dónde va a salir el dinero. Ese es un problema. Y me adelanto un poquito. ¿Qué es lo que históricamente ha generado esto? Puntos muy básicos. Si el gobierno gasta de más de lo que debe gastar y no lo controla, puede generar inflación. Eso lo vimos en este país y lo vimos en todos los países. ¿Qué es lo que podría generar más adelante? Una inflación mucho más fuerte. Ya sé que me siento en clase. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? A ver. ¿Qué ha provocado la crisis? La siguiente, por favor. Esta es una de las cosas más graves: pobreza laboral. En este país tenemos pobreza laboral. Desgraciadamente es una condición, no solamente pobreza del sector de ingresos, de la capacidad de compra. El trabajador, que insisto con la fuente, como lo mide INEGI y Coneval, como lo expresa esta fuente, los trabajadores no tienen tanto nivel de ingreso. El problema con esto es que obviamente después de una crisis, esta es la crisis del 2008, yo creo que muchos recordamos esa crisis, inclusive muchos recordamos la de 94, ya sé que hay muchos jovencitos que no se acuerdan, pero bueno. La de 2008 lo que provocó fue este nivel de pobreza laboral, y aquí actualmente la que estamos pasando es un disparo muy fuerte. La siguiente, por favor. Esa es la tendencia de crecimiento de puestos de trabajo registrados en el INE. Prácticamente lo que dice es que ya nos estamos recuperando, ya estamos generando más empleos, pero estamos totalmente fuera de la trayectoria de lo necesario que era para generar empleos, para poder realmente cubrir todas esas necesidades, todas esas expectativas. La siguiente, también podríamos hablar muchísimo al respecto. Este es el índice global de productividad laboral de la economía. ¿Qué es lo que dice prácticamente? La gente, los trabajadores, ¿qué tanto están produciendo? Para decirlo en poquitas palabras. Obviamente después de la crisis del 2008, como no había las condiciones necesarias, no se podía producir más, para decirlo rápidamente, pero logramos salir de esto. Lo que estamos viendo recientemente son dos cosas. Primero, al inicio de la actual administración hubo un decrecimiento de la productividad laboral, y esto es todo un fenómeno bastante interesante que podríamos ver. No sé, es cuestión de política, no sé si es el desencanto, lo cual es muy grave para este país. Obviamente tiene un pico muy fuerte cuando la gente ya puede empezar a trabajar, y ese es este pico que tenemos acá. Me moví un poquito de la presentación, es arriba del nivel de porcentaje del índice de lo que estaba produciendo. El problema recientemente es este decrecimiento de productividad laboral. Otra vez, ¿qué significa esto? Los trabajadores no están contentos. Eso ya lo sabemos. Ustedes pagan bien poquito. Yo no lo estoy acusando a ustedes, empresarios. Es una condición de este país. Que también podemos hablar con respecto al salario mínimo. Bueno, por eso checo el tiempo, si no se me va la lengua. El salario mínimo, este nuevo incremento, ¿de qué sirve ese incremento del salario mínimo? No sirve de nada, no va a servir para nada. Ya sé que me van a decir, ¿cómo no?
5 millones de personas que contratan por eso, yo le voy a tener que pagar más. No es su principal ingreso. Realmente va a generar un impacto, no va a generar nada. Pero bueno, la siguiente, también es bastante interesante. Bueno, para no ser tan fatalistas, yo creo que ya estamos saliendo de esa crisis. Ya hay algunos sectores que ya se están recuperando rápidamente. Servicios de salud y asistencia, otra vez de la Fuente de México, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son los que ya están creciendo al tercer trimestre de este año? Sectores que más o menos ya están bien. Si quieren les paso de promoción también. Comercio, servicios profesionales, agricultura. Bueno, la agricultura es muy... cambia muchísimo, es demasiado volátil. Comercio al por menor. Bueno, esto es lo que implica que la gente ya pueda salir. Sin cubrebocas, restricciones, pero bueno, poder salir ya implica el comercio. Información en medios masivos, corporativos, industria manufacturera. ¿Cuáles son los que todavía no se recuperan? Y eso entonces nos explica, si no se ha recuperado más fuerte, entonces ¿cómo se estamos creciendo? Para no dejar la pregunta abierta, creo yo que es comercio exterior. Es el elemento de la economía que hemos tocado. Comercio se cayó, inversión se cayó, gasto de gobierno no quieren hacer nada. Lo que nos ha mantenido es la exportación en México, que ahorita también lo platicamos. Bueno, ¿qué es todavía lo que no se ha tenido ese nivel de dinámica de crecimiento? Bueno, servicios de apoyo a los negocios. Pues los negocios todavía están como que parados, pero estos servicios de apoyo, unos son muy obvios. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, todavía no se puede hacer este tipo de cosas. Bueno, pero aquí también es muy relativo. Realmente todos los restaurantes cerraron. Perdón si hay aquí gente del sector, realmente cubrían el 30%, no, sí hay verdad. Bueno, pero bueno, realmente, ¿dónde? Bueno, es lo interesante de platicar de este libro. El comentario breve, restricción de 30%. Yo lo vi, yo iba con la familia los domingos. 30% estaban a reventar, o sea, bueno, ¿cómo vamos? Servicios de alojamiento, otros servicios, ya se me fue el tiempo, servicios financieros, construcción, transportes, energía eléctrica, pues también aquí podríamos hablar bastante, qué es lo que ha detenido de inversión y todavía no despega y no va a seguir despegando estas cuestiones de la inseguridad con las reformas eléctricas. ¿Cuál es lo siguiente? Creo que ya terminé. Bueno, no, todavía faltan varias. ¿Un minuto más? Bueno, rapidísimo. Inflación. ¿Por qué se ha dado la inflación? Insumos. Aquí está. Electricidad, gas, gasolina. Podemos hablar muchísimo al respecto. La siguiente, mejor vamos rápido. Inflación en Estados Unidos, 6.2%, y están apanicados. Pues sí, porque han tenido menos del 2% durante muchísimos años. Llegar al 6%, pues, ¿cuál es lo más interesante? Que la van a poder controlar. Porque esto es el efecto de una política fiscal enorme de gasto para salir de la crisis. A la gente le llega un cheque a su casa para que puedas sobrevivir. Inflación en México, 7.37. Aquí también es muy relativo. Esto no es un efecto de una política fiscal para salir de la crisis, es una mala política fiscal, es lo que decía. No lo pudimos manejar. Dos comentarios y ya termino. 7.37. Ustedes lo han visto en los periódicos. La inflación está, ¿cuál es el calificativo? Está totalmente increíble, está creciendo demasiado. 7.37, insisto, varios de los que estamos aquí ya tenemos canas. ¿Recuerdan el 94? 50%. ¿Recuerdan el 88? 180% anualizado. 7%. Hablamos fácil. Sin embargo, yo lo sé, la gente está preocupada. No estoy diciendo que no te afecte. Sí te afecta, es una situación delicada, pero se puede controlar rápidamente, creo yo. Bueno, último comentario, ya me cayó. No todo lo que ha hecho la actual administración federal es malo. Siempre les digo a mis alumnos, estamos acostumbrados a decir que los presidentes, la gente, es como las novelas mexicanas, que por cierto ya no están quitando ese predominio, las novelas turcas, están de moda en todos lados. Pero antes las novelas mexicanas, ustedes saben que era un producto de exportación, dominábamos el mundo. En la novela mexicana está el bueno, que es un santo, y el malo, que le quita los dulces a los niños. Y pensamos que así es el presidente y todo el mundo.
Algo bueno que ha hecho la actual administración es recaudación, ha incrementado muchísimo la recaudación, 43% de grandes empresas, que era, no estoy diciendo, no quiero hacer comentarios inadecuados con sus empresas, pero grandes empresas era un descaro, simplemente no pago impuestos. Walmart, ¿por qué no pago impuestos? Porque contrata 500,000 personas, y si te pago impuestos me voy del país, te quedas desempleado. No, pues mejor no pagues impuestos. Ese nivel de descaro es lo que está tratando de evitar la actual administración. ¿Cuál es la siguiente nada más con eso? Ya. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Iván Santiago. Muchas gracias por venir. Estoy muy contento que estén acá con nosotros. Como ustedes saben, yo me dedico a la parte bursátil. Nosotros gestionamos patrimonios y pues todo lo que tiene que ver con mercados financieros, con bolsa. Y es muy común, por la falta de cultura financiera y bursátil del país, que la gente diga, bueno, ¿y a mí la bolsa qué? Eso a mí no me afecta, porque yo me dedico al restaurante, al hotel, etc. La verdad es que todos, directa o indirectamente, estamos relacionados con los mercados financieros, todos. Desde los trabajadores que a través de las AFORES se invierte su dinero en los mercados financieros, hasta los productos que consumimos o los que ustedes comercian, materias primas, el propio dólar, el petróleo, todo depende de oferta y demanda que se genera en los mercados bursátiles o mercados financieros. Además, la bolsa de valores cubre dos objetivos o dos funciones muy importantes para la economía. La primera es el financiamiento y la segunda es la inversión. Las empresas necesitan capital para poder crecer, para poder contratar a gente, para poder tener equipo, planes de expansión, necesitan capital. No paramos por falta de creatividad. En México hay mucha creatividad, pero paras por falta de recursos. Y la bolsa de valores es un mecanismo a través del cual las empresas pueden hacerse de recursos frescos, ya sea vía endeudamiento, vía deuda o vía acciones, es decir, que levanten capital por parte de inversionistas y que se vuelvan accionistas minoritarios. Y por el otro lado, cubre la función de la inversión. Hay gente que tiene excedentes, empresas que tienen excedentes, que necesitan poner a trabajar ese dinero. Y más aún lo que tenemos el mayor impuesto, que es un impuesto invisible, que es la inflación, que es lo que acaba de denotar el doctor. Entonces, resumiendo, entre más desarrollado esté el mercado bursátil de un país, está completamente correlacionado con el crecimiento económico del mismo. Ustedes pueden notar, los países que tienen mayor cultura y mayor penetración bursátil son los más prósperos económicamente hablando. Entonces, la bolsa de valores es para todos, el mercado de valores es para todos. Acá les pongo una introducción, pues hay bolsas de valores en todo el mundo. ¿Quiénes son los que dominan el mercado global? Estamos hablando que son cerca de 100 trillones de dólares, el valor de capitalización del mercado global. Pues definitivamente Estados Unidos, 40%. ¿Quién es Estados Unidos? Pues sabemos, es la principal economía del mundo, ¿no? Tristemente, pues países emergentes, países latinoamericanos como México, pues el porcentaje de participación dentro del mercado bursátil global pues es muy pequeño. Bien. Y vean ustedes, cuando medimos o comparamos el mercado bursátil con el Producto Interno Bruto, para saber cuál es la proporción, podemos observar, por ejemplo, cómo la tendencia en muchos países, en países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, que es el ejemplo acá, pues es creciente. Cada vez es mayor la participación o el porcentaje que representa el mercado bursátil respecto al PIB. Vean, de hecho es máximos históricos, equivale a 200% la economía de Estados Unidos, el mercado bursátil. Y en México, desafortunadamente, por muchas de las cuestiones que bien ya comentó anteriormente el doctor, pues el empresario mexicano
¿Sabían ustedes que es más complicado salir a bolsa en México que en Estados Unidos? Es más difícil, piden más requisitos. O sea, y piden, por ejemplo, piden gobierno corporativo. Todos ustedes conocen qué es el gobierno corporativo. O sea, es una estructura que te permite, donde hay consejos, hay delegados, hay auditores y demás. Es una estructura que tiene tradicionalmente la gran empresa. En México, pues, la mayoría son pymes. ¿Cómo pides un gobierno corporativo para poder acceder al mercado de valores? O sea, desde ahí estamos muy mal. En Estados Unidos, por ejemplo, en la bolsa del Nasdaq, no piden ese tipo de restricciones y pues es mucho más fácil salir al mercado. Regresa, por favor. ¿Y esto qué es lo que ha provocado? Que vivimos en una sequía de ofertas públicas iniciales. Es decir, no están saliendo las empresas al mercado, no se están acercando. Y es de vano que haya dos bolsas de valores ya. Está la Bolsa Mexicana de Valores y está la Bolsa Institucional de Valores, la famosa Viva. Pero el problema es que no se están dando los incentivos adecuados para que el empresario salga. Es más, están deslistándose. Es decir, Grupo Lala, Biopapel y Innova Seguros, estas empresas eran públicas, porque estaban en el mercado y ahora están saliendo de la bolsa. ¿Vale? ¿Y en qué se traduce todo esto? Miren, el mercado bursátil no es la economía, es el futuro de la economía. Porque los precios en los que se cotizan los mercados se basan en expectativas futuras, ¿sí? Y lo que hace la bolsa es que se está adelantando a la economía del país. Y vean, tristemente, en los últimos 5 años, la Bolsa de México ha pagado un 6% en 5 años acumulado. Imagínense, es un estancamiento impresionante. Con la pandemia nos caímos menos 40%. En este mismo periodo, hubieses ganado más del 25% en un instrumento de deuda, en un CETE, en este mismo periodo. Un 6% en 5 años, pues es muy malo, pero esto, ¿qué es lo que está reflejando? Está reflejando las condiciones económicas. Todo lo contrario de la Bolsa de Estados Unidos. 1 millón invertido hace 5 años, en la Bolsa de Estados Unidos son 2.093.000, con la de México 1.068.000. Exacto, exacto. Acá lo que preguntan es que si es el IPC. ¿Pueden regresar, por favor? Esta es el IPC. El IPC es el índice de precios y cotizaciones. Contiene las empresas más grandes de México, ¿vale? Y el otro, el azul, es el Standard & Poor's 500. Todas las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y vean, ¿cuál es la dimensión de los mercados de renta variable y el mercado de deuda en México? El mercado de renta variable, que incluye muchos instrumentos, incluye los famosos CECADES, las fibras y por supuesto las acciones, que es lo más famoso, representan, o sea, suman apenas 444 billones de dólares. Eso es lo que se tiene captado en estos mercados. Pero el mercado accionario por sí solo son 227 billones de dólares. Es un mercado que carece de liquidez, es un mercado pequeño. En realidad el mercado bursátil mexicano o el mercado accionario, yo siempre que ocupo la comparativa respecto a los Estados Unidos, desafortunadamente es como si fuera una alberca y Estados Unidos es un océano. Es así la diferencia, la abismal. Pero hay otro mercado mexicano que sí es mucho más grande. Y en esta parte que me toca a mí, les quiero comentar, les quiero resaltar, que es el mercado de deuda gubernamental. El mercado de deuda gubernamental, que es el mecanismo a través del cual el gobierno federal se hace de recursos, es decir, pide prestado a la gente para solventar sus obligaciones, es un mercado mucho más líquido. Son 377 billones de dólares. Es mucho más grande, o es más grande que el de acciones, y pues representa una parte importante respecto a la renta variable. ¿Y por qué lo destaco? Porque precisamente ahorita que estamos hablando de condiciones inflacionarias a nivel mundial, no solamente en México, es una pena que mucha gente tenga su dinero en una chequera. Una chequera te va a pagar el 0, o el 1, o en el mejor de los casos un banco, el 2%. Y la inflación ya vimos que está en el 7%. Es decir, vas menos 7 cada año. Tu dinero vale menos 7 cada año. Incluso el capital de trabajo de las empresas
Porque algunas personas dicen, bueno, eso es para la parte personal, pero como empresario, el capital de trabajo, sin necesidad de someterlo a un plazo forzoso, hay instrumentos de liquidez diaria que te pueden generar una tasa, no que supere la inflación, pero por lo menos te lo va a compensar un poquito. ¿Cómo está actualmente la famosa tasa del CETE, que es el certificado de tesorería? Entonces, vean, este es el desempeño histórico, llegó a estar en el 8% para ir de 2019 y actualmente viene a la alza. ¿Por qué viene a la alza? Pues porque el Banco Central, el Banco de México, está buscando contrarrestar la inflación que estamos viviendo. Entonces, si bien es cierto que 7 y tú le ganas un 5 y cacho, todavía vas a estar con una tasa real negativa, pero va a ser un efecto mucho menor a que tú lo tengas pues, realmente estancado sin ninguna rentabilidad. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Iván, por esta exposición. Justo no lo expliqué al inicio, pero estamos en un tema de dos rondas, ¿no? Para una introducción y ahora aterrizar un poco más hacia el tema de lo que sigue. Justamente ahora el doctor Fernando, tengo entendido, va a explicar un poco hacia los retos, lo que viene para nuestros mercados. Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias. ¿Discusión? Sí. Bueno, me parece que el día de hoy hacen esta transición, que ahora ya es el nuevo gobernador del Banco de México, esta señora que ahí se acuerda cómo se llama. Bueno, yo tampoco me acuerdo, pero rápidamente, uno de los problemas es que cambió el presidente, que era el secretario de Hacienda y ahora pues la señora. Al parecer es una persona que tiene mucha disciplina política y es un muy buen funcionario. El problema es que no tiene mucha experiencia en política monetaria, sino mucha política fiscal. Creo que, hablando de las cosas que hacen bien los gobiernos, creo que la esperanza es que esta nueva persona, este nuevo gobernador del Banco de México o gobernadora, realmente siga la línea de la institución, como pasó con este señor Esquivel, que me falta el nombre, algunos otros. El presidente ha puesto a algunas personas estratégicas en ciertos lugares y no siguen con ese servilismo al presidente, sino realmente hacen sus funciones adecuadas. Entonces eso es lo que espera. Pero bueno, el preámbulo muy rápido. Esto salió en una nota la semana pasada en El Economista. Díaz de León enumera 4 retos del sistema financiero. El principal, el alza de tasas. La siguiente, por favor. Estos son los retos: el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, mayores tasas de interés y mayor inflación en Estados Unidos, ya lo comentaba ahorita Iván. ¿Cuál va a ser la política? También incremento, porque tratan de, por lo menos en Estados Unidos, reducir ese problema muy grave para ellos de la inflación. Nosotros ya aprendimos a vivir con eso. Recuperación menos vigorosa de la economía mundial, ya también lo vimos. Algunos países todavía no salen totalmente de esa crisis. Creo que lo que más nos preocupa a nosotros en México es Estados Unidos. Creo que ya el siguiente año, los siguientes años ya se recupera y eso ya es muy bueno. Impacto de la debilidad prolongada y más acentuada del consumo e inversión. ¿Qué significa esto? Que en México todavía estos elementos no se han recuperado totalmente. El consumo vamos a ver ahorita en diciembre con la aguinaldo y todo esto, pero la inversión es todo un tema. Eso va a tardar bastante. Insisto, porque todavía seguimos en una cuestión de inseguridad política muy fuerte y de aquí a lo que resta el sexenio, no quiero sonar fatalista, pero ya empezaron las precampañas. El presidente ya está pensando cómo le va a hacer para dejar en la presidencia a su hijo. Ya sé que suena como chiste, pero desgraciadamente no lo es. Increíble lo que Fox trató de poner a Martita. Pero bueno, no me detengo. Potenciales incrementos en las primas de riesgo, tanto soberanas como del PEMEX, así como afectaciones en sus respectivas calificaciones, que tienen que ver con la inversión. ¿Cómo vamos a poder salir de esa condición? La siguiente, por favor. Lo interesante de esto, insisto, la fuente es Banorte, no lo estoy haciendo yo, lo tomé de una presentación de IMER. El comercio internacional ha crecido cerca del 300% desde 1993 y no ha sido particularmente el petróleo. Ya no somos una economía que solamente dependamos del petróleo. Esto es bastante interesante porque todavía hay mucha gente que piensa eso y todavía hay mucha gente que dice que el libre comercio no nos ha servido. Recuerden que Trump trató de cancelar el tratado, el mismo, luego lo vamos a renegociar y luego lo aceptó. El mismo presidente también trató de eliminar esas condiciones. Y aquí se ve claramente, realmente
sí no saben, pero bueno, no tengo demasiado. El sector petrolero, exportación y producción, las rojas son exportaciones, ya no deberíamos de tener tanto del petróleo. Lo que es producción, pues más o menos estamos estancados en producción. Esto viene mucha discusión, una refinería, proyectos estratégicos, y podríamos hablar mucho. El decretazo, seguramente lo vieron. Bueno, cambió ayer, la Suprema Corte dijo, tienes que darle información. Pero todos mundo están haciendo licitaciones, más bien no están haciendo licitaciones, asignación directa. Ya con eso es destrozar toda la transparencia, el trabajo del gobierno. Ahora sí te voy a decir a quién le estoy regalando el dinero. No, pues, bueno, la siguiente, por favor. Esto tiene que ver con la inversión. Insisto, también es una información de Banorte. ¿Qué es lo que pasó hace algunos meses? Estábamos muy preocupados, vamos a perder el grado de inversión. Pues sí, lo perdimos. Rápidamente pasamos de acá para acá en estas calificaciones, estas calificadoras. Aún así, esto es muy discutible, aún así los chinos, para mandar producto de Hong Kong a, se me olvidó ahorita cuál es el Seattle, porque no es Los Ángeles, ponen otro puerto importante, todavía son 21 días, bueno ya le bajaron, porque son 19 días, en barco, por eso pongo el barquito. Me van a decir, ¿y los barcos estos fabrican? Sí, pero aún así, ¿cuántas horas son de tráiler en la Ciudad de México a la frontera? 12 horas, y estoy poniendo la Ciudad de México, o sea, imagínense de Chihuahua, todavía tenemos esa ventaja. Los chinos darían su brazo izquierdo, o la mitad de la población, por tener un terrenito en Baja California. Terrenito. O sea, con eso les cambiaría la vida. ¿Qué significa esto? Insisto, que estamos perdiendo la capacidad de inversión, todas estas calificaciones, pero seguimos, creo yo, con esa posibilidad de ser el principal socio comercial con Estados Unidos. La siguiente, por favor. Sin embargo, no es para confiar. Esto, insisto, también es de Banorte, son las importaciones de Estados Unidos desde China, pierde el dinamismo con las de México. Esto es desde 1992 hasta el 2020, y es lo que está en verde es las importaciones que hace Estados Unidos de México, y lo que está en amarillo es las importaciones que hace Estados Unidos de China. En los primeros años, y obviamente con el Tratado de Libre Comercio, en aquellos años, insisto, los que tenemos ganas recordamos eso, en el 94 realmente nos benefició mucho, pues estamos pegados, somos fronteras, somos vecinos, realmente deberíamos buscar una integración mucho más fuerte. Bueno, nos benefició mucho, pero los chinos son muy abusados. Realmente el porcentaje de comercio para ellos, siendo todavía la economía más grande del mundo, se vieron muy hábiles y realmente incrementaron mucho las posibilidades. ¿Cómo lo hicieron? Pues hay mucha información al respecto. Afortunadamente, el TEMEC sí se logró, estamos en esas condiciones, pero no deberíamos dormirnos, está bajando un poquito ese porcentaje y México tiene esa gran oportunidad de realmente conseguir esa integración. La siguiente, no, creo que ya terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, para esta segunda parte quiero enfocarme en lo que esperamos para el siguiente año. Ya hicimos un diagnóstico de lo que ha sucedido, ya lo hemos visto, pero bueno, ¿qué se espera para el 2022 bajo estos escenarios? Vean, ¿qué esperamos? Pues bueno, ya lo denotamos, inflación, crecimiento económico se va a tender a estabilizar, pues no es lo mismo que después de que caiga la economía un 10%, pues o sea, el rebote tiene que ser inercial y tiene que ser un rebote pues fuerte, pero cuando ya estás en un crecimiento pues mayor, ya las tasas van a ser un poco más bajas. Cadenas de suministro se espera que se empiecen a normalizar. Y vean, este es el desempeño de la inflación, por ejemplo. Pues digo, los gringos están asustados en este tema. Ciertamente, de alguna forma, pues bueno, vean cómo viene la evolución. Están acostumbrados a unas tasas inflacionarias pues mucho menores de las actuales. Pero hay que destacar que este tema de inflación pues es algo que ellos mismos buscaron, ¿no? Cuando vino lo de la pandemia, que todo se cayó y demás,
las políticas fiscales, las políticas monetarias, todo el apoyo por parte del gobierno de la Fed, pues fue encaminado a poder incrementar el valor de los bienes, a que hubiese más demanda, ¿sí? Eso a través de reducir las tasas de interés. Entonces, ellos precisamente lo que buscaban es que subiera la inflación. Ellos le temen a la deflación. Ellos a lo que temen es a que caigan en alguna espiral deflacionaria como Japón, donde lejos de subir los precios, pues fueron bajando. Y vean, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos y por ende el banco central más importante del mundo, ¿qué fue lo que hizo cuando vino la pandemia? Redujeron la tasa de interés a 0. Es decir, en Estados Unidos pedir un crédito era sin costo financiero. ¿Para qué lo hacían? Lo hacían para que la gente dijera, bueno, me dan una tasa cercana a 0, pues tomo deuda. Entonces tomo deuda y compro equipo, tomo deuda y contrato gente. Eso promueve la economía. Y por el otro lado, la gente que tenía su dinero en las cuentas bancarias, oye, bueno, yo ganaba el 2% al año, ahora gano 0. ¿Qué está promoviendo eso? Sacamos el dinero de inversión, sacamos el dinero y lo gastamos. Entonces es una medida totalmente encaminada a promover la reactivación económica. Entonces es como si una persona estuviese enferma, llega el doctor, le suministra ciertas medicinas para que vaya recuperándose. Cuando se comienza a recuperar, ¿qué va a hacer el doctor? Va a empezar a retirar poco a poco esa medicina, ¿no? Y eso es precisamente lo que se espera para el siguiente año por parte de la Fed, por parte del Banco Central de Estados Unidos. Bueno, ya lo reduje la tasa de interés, ya provocamos inflación, la economía ya está mejor, vamos a empezar a normalizar la política monetaria, es decir, vamos a empezar a subir gradualmente la tasa de interés. Se espera que la suba 3 veces en 2022. Y vean, mucha gente, muchos analistas dicen, bueno, pero es que si la tasa de interés sube, es una señal negativa para el mercado, porque tenemos las dos variantes, recuerden, el mercado accionario de renta variable y el mercado de deuda. Si el mercado de deuda, que es un activo seguro, o es un mercado seguro porque está respaldado por el gobierno, si empieza a ser más atractivo porque suben las tasas de interés, quiere decir que el otro va a ser menos atractivo. Además, se va a encarecer el crédito y probablemente las empresas ganen menos dinero. Entonces, una subida abrupta en las tasas de interés puede provocar que la economía pues ahora se vaya para abajo. Tiene que ser un proceso muy gradual. Ahora, independientemente de que las tasas de interés suban, hay un tema muy importante que es, vamos a vivir aún así en un ambiente de tasas reales negativas. ¿Qué es una tasa real negativa? Quiere decir que si comparamos la tasa de interés y le restamos la inflación del país, si el resultado es negativo, es una tasa de interés real negativa. ¿Me explico? Porque a lo mejor tú estás ganando el 2% al año, pero no estás restando el efecto inflacionario. Entonces, en realidad, vean, Estados Unidos actualmente, que está en el punto 13 de su tasa de interés y 6.20% de inflación anual, tiene menos 6% en términos reales. Y México, con el 5%, menos el 7.40, tiene el 2.40 en términos reales. Entonces, aunque las tasas de interés suban, aún así hace falta poner el dinero a trabajar en otro tipo de mercado que te pueda compensar eso, porque si tú te quedas en este tipo de instrumentos, en realidad estás perdiendo valor adquisitivo. Y vean, esta es la historia de las tasas reales en Estados Unidos. Cuando está arriba de 0, quiere decir que la tasa de interés te cubre la inflación en Estados Unidos. Es decir, que si ganas, tu dinero se está apreciando más respecto a la inflación. Pero hay episodios donde se han tenido tasas de interés negativas, tasas de interés reales negativas, como es el actual. Vean, de hecho es la mayor desde 1955, o la tasa real negativa menor desde 1955. Pasa, por favor. Y dicen, ¿y qué efecto va a provocar en el mercado accionario? ¿Va a tumbar el mercado accionario? ¿Se va a caer el mercado accionario porque las tasas de interés van a empezar a subir? No. El último episodio, ¿recuerdan de la lámina anterior? Si le regresas una por favor. Una anterior.
Miren, el último episodio fue entre los 70s y los 80s, cuando teníamos tasas reales negativas similares a lo que tenemos ahorita. ¿Pasa, por favor? ¿Y qué pasó con el mercado? Vean, aquí se ve, en la parte de abajo, esta es la tasa de interés de Estados Unidos. Cuando sube la Fed, sube la tasa de referencia o la va disminuyendo. Y la parte de arriba es el mercado accionario, es la bolsa de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió en el periodo similar en el que vivimos actualmente? ¿Qué pasó con el mercado? Se fue a la alza, ¿no? De hecho, 80s, 90s fueron una época muy bollante para la economía de Estados Unidos y para su mercado bursátil. Y de hecho, estadísticamente hablando, históricamente hablando, después de la primera alza en la tasa de interés, que el día de ayer Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, ayer lo dijo, ya lo vamos a empezar a hacer a partir del siguiente año, que es lo que esperaba el mercado. Después de las primeras alzas, en los primeros 6 meses y los siguientes 12 meses, históricamente el 85% de las veces es positivo el desempeño del mercado. Esto solamente es un contexto, porque probablemente digan, bueno, y el mercado, o sea, la bolsa, ¿cuál es la tendencia natural del mercado? Estos son los últimos 100 años de historia del mercado bursátil. La tendencia del mercado es al alza. Lógicamente, vean, la mayor caída que ha tenido ha sido la Gran Depresión de 1929. Todas estas crisis que tenemos acá, que están denotadas con esto gris, son crisis que son totalmente normales y son cíclicas. Más o menos cada 8 o 10 años hay una crisis. Y ustedes vayan viendo y casa completamente, ¿no? La última que tuvimos fue 2020. Anterior a 2020, ¿cuál fue la última crisis que tuvimos a nivel global? 2008-2009, exactamente. ¿Y anterior a esa cuál fue? 2000, la .com. Ajá, la .com. Entonces, fíjense, 2009, 2000, y tú te vas así y velo, es cíclico, completamente cíclico, y es algo normal. Y si no son los chinos, son los latinoamericanos, si no son los gringos, o si no es una pandemia, pero es algo completamente normal. Ahora, ¿qué es lo que podríamos temer en realidad? Pues que cayésemos en otra recesión. Pero históricamente y estadísticamente hablando, después de un ciclo así como depresivo, pues normalmente pasan 5 o 6 años donde la economía se empieza a recuperar, y pues venimos apenas de 2020 con una recesión. Por lo tanto, realmente los riesgos que se tengan nuevamente de una depresión pues son muy bajos. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Que ese pues nos compete por supuesto a todos. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen para el dólar el siguiente año? ¿Va para arriba o va para abajo? Va para arriba. Efectivamente, y esa perspectiva, ese sentimiento general está realmente muy justificado. ¿Por qué? Pues porque las tasas de interés en Estados Unidos van a tender a crecer. Y no sé si han escuchado ustedes el efecto flight to quality, que es volar a la calidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? México me paga el 4% y Estados Unidos me paga el 1%. Es un ejemplo. ¿Quién es más seguro, México o Estados Unidos? Para inversión internacional. Estados Unidos. Entonces, bueno, pero la diferencia pues es el riesgo país. México me tiene que pagar más porque es más riesgoso, ¿no? Entonces, pero si Estados Unidos sube un poco la tasa de interés, ¿qué creen que va a hacer el inversionista internacional? Aunque no la compense con el 4, pero que la suba de 1 a 1,5, ¿qué efecto creen que provoca? Y se materializa el flight to quality. O sea, la gente lo que hace es, dice, bueno, ya paga, la opción más segura paga un poquito más, venden pesos, compran dólares, oferta y demanda. ¿Y qué pasa con el dólar? Sube por la demanda. Eso es el efecto, y eso es lo que provocan las tasas de interés. Por eso son tan importantes y por eso es el efecto que provocan en el dólar. Y ahorita, con las tasas de interés en alza, pues normalmente el dólar tiende a apreciarse y el peso tiende a depreciarse. Esta línea de acá, la línea verde es la paridad dólar contra peso.
Por ejemplo, en los 90 estaba en el orden de 7 pesos por dólar. Actualmente lo tenemos cerca de 21. Más o menos cada año el dólar sube 7% por medio contra el peso. Es por eso que siempre nos enseñaron en finanzas básicas de compra dólares, lo que te cubre con la inflación, ¿no? La tendencia natural es alcista. Y vean, esto, por ejemplo, en los últimos, de 2002 a la fecha, por ejemplo, el dólar se ha apreciado, o el peso se ha depreciado contra el dólar 52%. El dólar index, que el dólar index es cuando comparan el dólar americano contra las 6 monedas más importantes del mundo, como la libra, como el euro, como el yen, el dólar index a lo largo del tiempo ha perdido el 14%. ¿Pero por qué? Porque uno de los componentes o de las monedas más importantes, que es el euro, se ha apreciado el 24%. ¿Sí? Y es completamente, incluso hasta es natural que el dólar, y no necesariamente porque el peso se deprecie respecto al dólar quiere decir que estemos mal, para nada, porque nuestra economía también está muy dolarizada, ¿no? Entre más crezca la economía de México también, pues va a demandar más bienes que se cotizan también en dólares. La deuda está dolarizada en México. El petróleo, ¿con qué moneda se cotiza? ¿Con qué moneda se compra? Con el dólar. Entonces, el crecimiento natural también de la economía demanda más dólares y por ende, pues el dólar es alcista y el peso bajista. Pasa, perdón. Y vean qué sectores, con toda esta coyuntura y todo este panorama que acabamos de describir, ¿qué sectores son atractivos para invertir en el siguiente año? Esa es la pregunta. Pasa. Sector financiero y bancario, o sea, ¿quiénes se van a beneficiar de que suban las tasas de interés? Los bancos. Los bancos, el alza de tasas de interés y la reactivación del consumo suponen una oportunidad para los bancos de incrementar sus márgenes de ganancia. Siguiente. Vean, esto que es el margen de interés neto, que es el diferencial entre lo que cobran y lo que pagan los bancos, o sea, entre más amplio sea el spread, pues es mayor ganancia para ellos. Se puede incrementar, o sea, miren, según un estudio de Goldman Sachs, por 100 puntos base que suba la tasa de interés, los márgenes de los bancos se expandirán 13%. Cuando fue lo de la pandemia, el gobierno federal empezó a otorgar una serie de estímulos, no solamente a los gobiernos, también a las empresas y también a las familias. A las familias les mandaba un cheque para poderlos ayudar. Y todas las personas tuvieron excedentes de liquidez. Lo que no se gastaban, ¿qué creen que lo hacían? Pues lo ponían en el banco, ¿no? Los bancos tienen ahora excedentes históricos en liquidez o en sus cuentas, y con un incremento gradual que vayan haciendo en la tasa de interés o un incremento incluso marginal, implica pues capitalización o implica mayores márgenes para ellos. Y aquí se ve la gráfica azul. La azul es el sector bancario de Estados Unidos y la roja es el S&P 500. Vean cómo a partir de que se está empezando a capitalizar lo del alza en tasas de interés, cómo lo ha superado drásticamente. O sea, el mercado ve cómo los bancos son los que van a beneficiarse más de esto y el mercado se adelanta. Siguiente segmento, el consumo básico. Consumo básico, escenarios de inflación, las personas reducen el consumo de bienes no necesarios, pero priorizan lo básico. La demanda sigue siendo la misma, además de que las empresas aumentan sus precios. Inclusive, ¿qué empresas, por ejemplo, qué minorista creen ustedes que se ha beneficiado drásticamente de las condiciones actuales? Walmart. Por supuesto, o sea, no vamos a dejar de consumir lo básico, ¿no? Y ellos trasladan a la inflación en los precios, por ende, sus acciones pues van mejor. ¿Siguiente? Y vean, aquí están los productos básicos. Esto es el caso de Estados Unidos, por supuesto, pero vean cómo se han disparado cada uno de estos insumos. ¿Siguiente? Cuidados de la salud. Otro sector muy atractivo. ¿Por qué? Pese al incremento de los precios, las personas tienen que seguir pagando sus tratamientos, tienen que seguir consumiendo medicamentos, hospitales continúan operando y los insumos médicos siguen teniendo la demanda. Y vean,
De hecho, históricamente, si separamos las inflaciones, de la inflación, digamos, general en Estados Unidos, de la inflación de los servicios médicos, históricamente, ¿saben cuál es la más alta? Servicios médicos. Exactamente, vean, en esta gráfica pueden observar la línea más clara, la roja, es la inflación de los servicios médicos, históricamente hablando. Se mantiene por arriba de la normal, es algo totalmente normal. Ahorita con esta reapertura y demás, por primera vez o después de 2007, pues la inflación general ha sobrepasado a los servicios médicos, pero sin lugar a duda, pues es un fenómeno que vamos a seguir viendo. Los servicios médicos se sigue beneficiando de la inflación, y es lo que pues, los economistas llaman la famosa demanda inelástica, ¿no? Por lo tanto, para poder resumir este análisis de las perspectivas para el siguiente año, por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos preparar una cartera adecuada para el siguiente año, tomando en cuenta todas estas consideraciones? Hay instrumentos en el mercado que tú puedes comprar para beneficiarte no solamente de una empresa, sino de todo un sector. Esos instrumentos se llaman ETFs, no sé si los han escuchado, ETFs. El ETF es como compras una acción, es como si fuera una acción que atrás tiene un montón de acciones o un montón de empresas. Por decir, hay un ETF que si tú lo compras sigue a todo el sector bancario. Por ejemplo, este ETF que se llama XLF, tú lo compras y tiene atrás a Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Berkshire Hathaway, tiene los bancos más grandes de Estados Unidos. Entonces, con la adquisición de un instrumento, tú puedes beneficiarte de todo un sector o de lo más fuerte de un sector. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando para el siguiente año, por ejemplo? Estamos buscando poder diversificar las carteras en estos sectores que son más atractivos, acorde a lo que les acabo de explicar. Adelante. Acá está muy pequeño para que ustedes lo logren ver, pero acá vienen precisamente los componentes de cada uno de ellos. Por ejemplo, del sector de los bancos, lo que les decía, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, BlackRock. Por ejemplo, del sector de utilities son los servicios públicos de Estados Unidos, pues tienes todas estas empresas. O el consumo básico, mira, tienes a Procter & Gamble, tienes a Pepsi-Cola, tienes a Coca-Cola, tienes a Walmart. ¿Sí? Esa es la inversión que se hace a través de diversificada en todas estas empresas. ¿Y qué más das? Si tú quieres invertir en un sector, pues compra las empresas más grandes de ese sector, ¿no? Esa es básicamente la estrategia con cada ETF. Adelante. Y esto es de los siguientes ETFs, ¿no? El sector de salud, por ejemplo, tiene United Health Group, Johnson & Johnson, tiene Pfizer, ¿no? Tiene Moderna, tiene Eli Lilly. Son empresas que todos conocemos. Adelante. Con esto, el objetivo, creo que bajo las condiciones actuales, ya tomando en cuenta la parte de lo de la tasa de interés o despejando ese miedo respecto a la tasa de interés, porque las tasas de interés, aunque suban, el rendimiento, la tasa de interés real va a seguir siendo negativa. Por ende, es apremiante buscar otras alternativas que te puedan realmente compensar ese efecto y que te puedan generar un rendimiento. Bajo la situación actual y tomando en cuenta que esperamos una economía que siga creciendo y un mercado fuerte en Estados Unidos, sobre todo en estos sectores, a través de este tipo de estrategias o de composición de portafolios, nosotros estaríamos buscando un 14% en una diversificación o en una estrategia un poco, digamos, conservadora. Esto es un rendimiento en dólares. Históricamente, en los últimos 100 años, la bolsa ha pagado el 10% promedio cada año. En 100 años, pero promedio compuesto y en dólares. Si tú logras un 14% en un año en dólares, y tienes que promedio el tipo de cambio se aprecia, o el dólar se aprecia por año 7%, estamos hablando de tasas anuales cercanas al 20%, 21%, que son tasas pues ya mucho más interesantes y que sí, obviamente compensan el efecto inflacionario. Esa es nuestra perspectiva, esa es nuestro análisis o nuestra estrategia para el siguiente año. Y bueno, yo agradezco nuevamente su presencia, les agradezco también su atención. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues por favor con toda confianza. Y pues estoy aquí a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Iván.